Buenos días, chicos. Vamos a entrar en la clase que corresponde hoy a las herramientas para defenderse del mal. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues empezamos entonces para la clase. Voy a tratar de estar presencialmente, pero en caso que no pudiera, voy a dejar esto grabado. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada Burnier. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser siempre como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda ni atacan a sus maestros, que siempre los aman con devoción al afecto, que siempre los admiran y respetan porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, en función de las preguntas que yo voy recibiendo, tiene que ver todo esto con magia. Me preguntan si los brahmanes y los requetamens o hierofantes egipcios no hubieran popularizado la creencia en el poder del hombre mediante prácticas magias para disponer de los servicios de los dioses. Dioses que en realidad no son otra cosa que las potencias ocultas de la naturaleza. Repito, los dioses no son otra cosa que potencias ocultas de la naturaleza personificadas por los mismos sacerdotes instruidos, en las cuales ellos veneraban tan solo los atributos del principio uno, desconocido y sin nombre. Segunda reflexión, como expresa muy atinadamente Proclo, cuando los antiguos sacerdotes consideraron que existía cierta alianza y simpatía mutua entre las cosas naturales y las cosas que se manifiestan en el plano de manifestación y los poderes ocultos, latentes, y descubrieron que todas las cosas subsisten en el todo, fundaron esta mutua simpatía y similitud de una ciencia sagrada que puede unir estas cosas, y aplicaron para fines ocultos tanto la naturaleza celestial como la terrestre, gracias a las cuales, por efecto de la ciencia de la similitud, dedujeron la existencia de virtudes divinas en la mansión inferior, es decir, donde estamos todos nosotros encarnados. La magia es la ciencia de la comunicarse con potencias supremas, supramundanas, y dirigirlas, así como de ejercer imperios sobre las de las esferas inferiores. Es un conocimiento práctico de los misterios ocultos de la naturaleza, conocidos únicamente por unos pocos por razón de ser tan difíciles de aprender sin incurrir en pecados contra la naturaleza. Vamos a repetir esto. La magia es una ciencia de comunicación. ¿Entre quiénes? Entre las potencias supremas y las supramundanas, y una vez comunicados con estas potencias, aprender a dirigirlas, así como a ejercer imperio sobre las de las esferas interiores. Es un conocimiento práctico de los misterios ocultos de la naturaleza, conocidos únicamente por unos pocos, por razón de ser tan difíciles de aprender sin incurrir en karma. Los místicos antiguos y los de la Edad Media dividían a la magia en tres clases: la teurgia, geoesia y magia natural. Desde mucho tiempo atrás la teurgia ha sido apropiada como la esfera particular de teósofos y metafísicos, de acuerdo a Mackenzie. La geoesia es magia negra y la magia natural o blanca se ha elevado saludable con sus alas en la encumbrada posición de un estudio exacto y progresivo. Este es el famoso cubo de Metatron y aquí hay un grupo haciendo una meditación. Una cosa más de la magia y abandonamos este tema. Es la magia, la gran ciencia. Bien, dice, las naciones más antiguas, más cultas e ilustradas consideraban a la magia como una ciencia sagrada, inseparable de la religión. Las grandes naciones cultas. Los egipcios, por ejemplo, constituían uno de los pueblos más sinceramente religiosos, como lo eran aún hoy en día los indios. La magia consiste en el culto de los dioses y se adquiere mediante este culto, dice Platón. ¿Cómo pues una nación que gracias al irrecustable testimonio de inscripciones y papiros está probado que había creído firmemente en la magia durante miles de años podría haber sido inducida al error por espacio de tanto tiempo? No se lo explica entonces Blavatsky cuando escribe esto en el glosario teosófico.
Es probable que generaciones tras generaciones de una jerarquía ilustrada y piadosa, muchas de las cuales llevaron una vida de propio martirio, santidad y ascetismo, pudieran haber continuado engañándose a sí mismas y engañando al pueblo, o siquiera a este último tan solo, por el gusto de perpetuar la creencia en los milagros. Dícese que los fanáticos son capaces de cualquier cosa para inculcar la creencia en su Dios o en sus ídolos. Pero esto contestaremos que en tal caso los brahmanes y los Raquel Tamens, los hierofantes egipcios, no hubieran popularizado la creencia en el poder del hombre mediante las prácticas mágicas para disponer de los servicios de los dioses. Dioses que en realidad no son otra cosa que las potencias ocultas de la naturaleza, lo que ya habíamos hablado, personificadas por los mismos sacerdotes. Como expresa muy atenidamente Proclo, del neoplatónico, cuando los antiguos sacerdotes consideraron que existía cierta alianza y simpatía mutua entre las cosas naturales y las manifiestas, y los poderes ocultos descubrieron que todas las sustancias en todo fundaron esta mutua simpatía y similitud, es decir, esta comunicación. Bueno, esto queda contestado y ahora vamos a continuar con Dion Fortune, ya que vimos entonces que la magia sí tiene mucho que ver con los temas que estamos revisando. Vamos con la parte subrayada. Y aquí está hablando de la fuerza del pensamiento. Los seres humanos estamos dotados de pensamiento, ya lo sabemos. Hemos recibido la mente, lo cual entonces vincula la triada superior con el cuaternario inferior. Y entonces a través de la mente nosotros vamos escalando paulatinamente, poco a poco, la manera de dominar la parte superior de la mente, la parte superior de la mente, el mana superior. Y estamos pues sembrados en un océano en donde lo que nos jala es todavía funcionar muy animalizadamente con la parte inferior de la mente, es decir, animales con autoconocimiento. Vamos con la parte de subrayada, entonces, la fuerza del pensamiento, entendiendo que todos tenemos pensamiento, es una cosa que no tiene relación con la posición geográfica de ninguna nación, sino que es una cuestión de pura conciencia, es decir, es un estado de conciencia y de la capacidad de sincronizarse con la nota clave a la cual queremos entonces alcanzar. Podemos captar las fuerzas de creencias muertas si tenemos la suficiente sensibilidad y si podemos sintonizarlos con las claves, podemos captar fuerzas de creencias ya muertas 1000 años después de la muerte de su último devoto y sobre el lado opuesto del globo a aquel en el que florecieron. Pero las formas de pensamiento son una cuestión diferente. Tienen posición en el espacio. Ahora está hablando ya de formas de pensamiento. Primero está hablando de la fuerza del pensamiento, que se queda magnetizada en muchas partes que nosotros conocemos hoy en día. Pero ahora está hablando de las formas de pensamiento, que es la segunda parte. Las formas de pensamiento son una cuestión diferente. Tienen posición en el espacio, es decir, esas sí tienen entonces una ubicación geográfica y aunque pueden ser movidas con la velocidad del pensamiento, pueden ser apartadas a niveles más sutiles del astral y ser ancladas ahí a una idea. Voy a repetir. Pueden ser movidas estas formas de pensamiento con una enorme velocidad y pueden ser apartadas al nivel más sutil del astral. Pueden ser apartadas al nivel más sutil del astral y ser ancladas ahí, ancladas, amarradas, atadas a una idea, impidiendo así que incidan sobre los planos de la forma para todos los fines prácticos. No obstante, aunque no ocupan espacio, pueden ser referidas a posiciones definidas en el espacio. No ocupan espacio, pero pueden ser referidas a posiciones que pueden ser muy definidas en el espacio. Pueden, por ejemplo, ser asociadas con un objeto particular y seguirán a ese objeto permaneciendo en su campo magnético. Es decir, al ser ancladas y al no tener una forma que ocupe un espacio, al acercarse a esa forma, utilizan a la forma para poder tener entonces la posibilidad de estar en ese campo magnético. Y aquí viene una parte subrayada. El campo magnético inmediato varía de 12 a 30 pies, unos 10 metros. El campo magnético remoto de 100 a 300 yardas, 300 metros. Poderosos centros santos tales como Gatsbury o Lourdes tienen un campo magnético mayor que este extendiéndose posiblemente un par de millas. Bueno, todo eso ya lo habíamos leído la vez pasada, es nada más para podernos entonces en frecuencia y poder avanzar. Aquí viene lo de métodos de defensa 3 que lo vamos a tratar de manera diferente. Estas son las cosas que yo saqué del libro. Vamos a ver entonces esto de esta forma. Bueno, el mal corrompe poco a poco la estructura interna de un ser humano cualquiera y entonces surgen como posibilidades dos tiempos de tratamiento. Es decir, una persona que ya se dio cuenta que el mal lo invadió y que ha hecho cosas contra natura, que ha afectado a personas de cualquier tipo, incluso a personas cercanas, ha tenido un insight y ahora lo que quiere es iniciar un tratamiento.
Esta persona que conoce a otra persona que ha sido de alguna manera influida o infectada por estas formas de pensamiento y ha hecho cosas terroríficas o desagradables, pecaminosas o malas, entonces se ha decidido a ayudarlo, pero también puede ser el teósofo que se ha decidido a ayudarse, todo el que haya caído entonces en un barranco de cualquier tipo. Vamos a ver entonces en el supuesto de que esta persona haya despertado y haya decidido empezar su proceso de recuperación, esto se divide en dos tiempos. En el primer tiempo casi siempre hay la posibilidad de reformar, reconstruir la parte de la naturaleza interior que tiene que ver con la toma de decisiones y que ha sido manchada. Cuando empieza la rehabilitación paulatina con una decisión a toda prueba, es una lucha interior, puesto que hay una tendencia hacia el abismo, pero ahora hay una fuerza que impide que aquello se caiga. Poco a poco la persona se libera de la zona en la que recibe el mal, si es que tiene la suficiente fuerza de voluntad para defenderse. Cuando ha vuelto a la zona media, las tentaciones, con cierto rapport, sensación de simpatía entre dos personas, son más fáciles de contener, más la templanza, menos intemperancia. Para que la persona entonces pueda defenderse de caer en el precipicio, necesita alianzas. Son personas físicas o metafísicas que están dispuestas a ayudarlo para que no caiga. Y entonces se invocan estas fuerzas, tanto físicas como metafísicas, y se empiezan entonces a establecer, primero que nada, anclas para dejar de caer y después anclas para empezar a luchar contra las fuerzas que nos empujan hacia el abismo. Cuando logramos entonces evitar la caída y empezamos la reconquista, la reconducción, es decir, ir en contra de la corriente como los salmones, empezar a buscar y buscar una zona de remanso en donde la corriente del río no nos jale tan fuerte, entonces entramos en el segundo tiempo. Ahora se trata de moverse a la posición superior, ya que estamos en ese remanso que ha costado muchísimo trabajo, cerca de la luz, cerca del yo superior, cerca de la triada superior. Se hacen invocaciones, oraciones, meditaciones, ofrendas, servicio a otros seres que desean, que están en la necesidad de ayuda como lo estuvimos nosotros. Se desarrolla el altruismo. Todo eso fortalece al sujeto para poder avanzar desde este remanso hacia la reconquista de su yo superior. Y poco a poco el camino medio de la encarnación ha pivoteado hacia la parte superior y ahora hay que mantenerse en ella. Bueno, todo esto ya lo habíamos visto de alguna manera y ahora vamos a continuar. Métodos de defensa 3 y 4 de acuerdo a Dion Fortune. Vamos a entrar entonces con ciertos detalles para poder explicar estas cosas. Capítulo 19, métodos de defensa 3, dice, no es raro que surjan problemas mentales debido a la formación de una relación no deseada. Repito, no es nada raro que surjan problemas mentales debido a la formación de una relación no deseada, es decir, una relación con algo que no deseamos estar relacionados y que sin embargo, cuando nos damos cuenta, hemos caído en ello. Para entender la naturaleza de este problema, tenemos que analizar todo el tema de lo que son las relaciones. Ya hemos considerado en detalle la cuestión de la sugestión telepática. La relación puede considerarse como el aspecto pasivo en la que la sugestión telepática es el aspecto activo. Eso es muy importante. En una relación telepática, dice Dion Fortune, entonces hay un sujeto activo, es decir, una persona que trata de meter ideas en otro sujeto y este sujeto se encuentra pasivo, es decir, como si fuera una televisión cuando estamos viendo la televisión y no podemos hablar con ella, solo podemos abrir los ojos y creernos todo lo que la televisión nos dice, es algo similar. Entonces, cuando la persona decide habitar el espacio pasivo, automáticamente se convierte en una víctima de la porción activa, es decir, la persona que está tratando de inculcarle cualquier idea. Por supuesto, el inculcador, en este caso el hechicero o la persona de mala fe que trata de involucrar a otra persona, no le va a decir a la persona todo lo que piensa hacer con ella, se lo va a dosificar. Le va a decir que no hay problema, le va a decir que no es tan complicado, le va a decir que no es pecaminoso, que tiene todo el derecho a hacerlo, que tiene mucha necesidad, puede usar cualquier tipo de retórica. Y la persona, suponiendo que esto es cierto, entonces permite este primer escalón. Pero ese primer escalón va a llevar después de muchos escalones a un verdadero problema para la persona pasiva que ha dejado, que le ha abierto la puerta al vendedor, suponiendo que el vendedor es de buena fe y que lo que trae no es tan grave, suponiendo, creyéndole al vendedor que lo que le está diciendo es exactamente lo que la persona pretende. Bueno, una vez que se abre la puerta, entonces es cuando empieza esto desde la pasividad. De hecho, constituye la condición básica necesaria para que se produzca una sugestión telepática y que la persona esté marcadamente pasiva. Dos personas en relación podrían describirse como siameses astrales, dice Dion Fortune.
siameses astrales, es decir, se empiezan a influir recíprocamente. Solo por abrir la puerta y por entrar en interacción con la persona oscura, la persona que no era oscura, pero que era pasiva y que abrió la puerta, se empieza a influir. Hay entonces una interacción recíproca. Y por supuesto, la persona oscura empieza a sustraer de la persona menos oscura habilidades y situaciones que le pueden ser de utilidad para su propia oscuridad. Aunque los cuerpos físicos son unidades independientes, es decir, esferas circunscritas perfectamente que tienen puertas cerradas pero que pueden abrirlas, los cuerpos astrales están conectados, de tal manera que hay libre circulación de la fuerza astral entre ellos. Repito, en el plano físico podemos cerrar las puertas, pero en el plano astral, de alguna manera, están como todas las ventanas abiertas. Entonces hay una libre circulación de fuerza astral entre ellos. Así como los sistemas circulatorios de la madre están conectados a través del cordón umbilical con el niño no nacido y la misma sangre circula libremente a través de ambos. Esto produce entonces el estado que ella llama de siameses, de, de siameses, bueno. Este hecho explica muchos fenómenos ocultos importantes. Es la verdadera clave del matrimonio entre la persona que es el detentador y el detentado, en este caso el enajenado, y explica muchos hechos en la relación entre padres e hijos, entre hijos y hijos, es decir, entre hermanos, entre primos, entre conocidos, desconocidos, lo que sea. También explica algunos aspectos importantes de la relación entre alumnos y profesores, que es prácticamente la misma situación. Pero no solo es posible establecer una relación entre dos individuos, sino entre un individuo y un grupo de individuos. Este hecho juega un papel importante en todo trabajo de la fraternidad. En su sentido positivo, la fraternidad ocurre de esa forma. Un grupo fraterno jala a una persona que está aislada y la agrega a su grey. Pero también puede ser un grupo oscuro. Bueno, también es posible establecer una relación entre un ser humano y otros reinos de la naturaleza con entidades incorpóreas. Y aquí se empieza lo interesante. Así como podemos relacionarlos con grupos de personas encarnadas, también podríamos relacionarnos entonces con otros reinos de la naturaleza. Recordemos que los reinos son el reino mineral, el animal, el vegetal, en este caso el reino humano y los reinos superhumanos, con entidades incorpóreas, con seres sobrehumanos y de hecho con cualquier forma de vida con la que el individuo pueda formar una comprensión simpática. Debe haber un motivo de simpatía como base para la formación de una relación, pero una vez formada puede desarrollarse casi indefinidamente. Vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que está diciendo aquí Dion Fortune. Podemos buscar entonces la relación con un maestro superior, un maestro que nos lleve mucho desarrollo y que decida funcionar para establecer esta relación simpática y de alguna manera ayudarnos a comprender las cosas complejas que en el estado en el que estamos no podemos hacer, pero también podríamos relacionarnos con personas inferiores, con lo cual entonces eso nos va a jalar dentro de esa figura de siameses, nos va a poner en contacto con personas oscuras y nos va de alguna manera a teñir de oscuridad. Es un hecho curioso que si una relación se prolonga durante mucho tiempo, las personas así unidas llegan a parecerse poco a poco. Todos conocemos al tipo de hombre caballito, también al hijo de la tierra que se ha dicho explícitamente, el padre que está en la posilga. Lo reconoces por su sombrero. La persona poco a poco empieza a parecerse al oscuro que ha entrado en esa casa y empieza a pensar como él, a ser como él, a actuar como él, a moverse como él y de eso la separa de los otros seres de luz con los que podría estar involucrada o relacionada la persona. Cuando dos seres humanos se relacionan, el menos positivo de los dos tiende a perder su individualidad y se convierte en un pálido reflejo del otro. Es decir, va cediendo su propia individualidad porque se va pareciendo a la persona que lo está canibalizando. Por esa razón, el ocultista occidental, que valora mucho la individualidad, no toma alumnos personales como el gurú oriental, sino que prefiere trabajar a través de rituales. Bueno, es lo primero que nos dice aquí Dion Fortune. Continuamos. Entonces prefiero relaciones con un grupo porque este método es más impersonal. Cuando estoy en grupo es una relación más impersonal, eso se llama de identificación. Entonces, y esto es en función del anonimato, por mucho que en el grupo nosotros querramos o no mostrarnos con todas las marcas de individualidad que tenemos, al final de cuentas nos diluimos con la identidad grupal. Pero aún así, los miembros individuales de un grupo sufrirán ciertos cambios que los pondrán en sintonía con el tono del grupo, de modo que hay un cierto denominador común que todos poseen. ¿Quién no puede reconocer el signo manual del científico cristiano, el teósofo, el cuaquero? Cualquier sistema que tenga una meditación de grupo pone rápidamente su marca en sus miembros.
En este hecho, y esto se ha subrayado, por supuesto, reside gran parte del valor de la asociación con un grupo digno, siempre que no nos engañen. En él igualmente reside el daño de la asociación con un grupo indigno. Y aquí tenemos un verdadero problema. Hay grupos indignos que se disfrazan de dignos, hay grupos dignos que no hacen una suficiente publicidad para mostrarse ante las personas que pudieran adherirse, hay grupos dignos que son de alguna manera eh, hackeados o son invadidos o son infiltrados con personas no dignas, con lo cual entonces poco a poco empiezan a perder su valor de dignidad, etcétera. Hay un movimiento aquí o una circulación de humanos muy complejo y esto hace necesario entonces que las personas que dirigen y los líderes tengan mucho cuidado con los requisitos de admisión y los requisitos a través de los cuales se van a trabajar a las personas que están en riesgo de alguna manera de modificar el estatus de dignidad de una organización. Y esto es importantísimo. El mismo Gramsci hacía mucho tiempo que comentaba, el Gramsci, recordamos quién es este sujeto italiano, y él hablaba de que el mejor tipo de invasión de un grupo poderoso es a través de la infiltración y no de la lucha directa. Entonces, el tema de la infiltración es un tema complejo que también compete a la oscuridad, pero también compete a los liderazgos de las organizaciones que tienen suficiente dignidad como para entender y darse cuenta a tiempo de cuando una persona está de alguna manera resquebrajando las partes internas, las partes finas de un grupo que ha ganado dignidad a lo largo de mucho tiempo, que es cosa que ya explicaba Dion Fortuna hace un momento. Considere lo que sucede cuando una persona de buen carácter ordinario se asocia con un grupo de tono moral degenerado. O bien se encontrará en un antagonismo tan agudo con la mente del grupo que no tendrá más remedio que retirarse, o bien al no poder retirarse se sintonizará rápidamente pero inconscientemente con la nota clave de sus nuevos asociados. Y esta persona entonces que era muy recatada para ciertas cosas, ahora empieza a ser muy cínica y empieza a trabajar de una manera que ya no es lo normal en ella. Las personas cercanas a esa persona inmediatamente se van a dar cuenta de que esto está sucediendo y aquí tenemos entonces una forma de asociación inapropiada. Los padres suelen ser, sobre todo los padres que funcionan bien como padres, suelen ser entonces tener mucho olfato para estas cosas y se dan cuenta cuando uno de sus hijos está siendo de alguna manera influido por un grupo que es inferior a él en valores y en capacidades. Y entonces inmediatamente cuando tienen todavía suficiente autoridad, lo rescatan y lo sacan de ese sistema. Cuando ya somos adultos es un poco más complicado y siguen habiendo los peligros porque los peligros entonces no cesan de estar de alguna manera de estar funcionando en estos sistemas. Estas personas entonces, sin darse cuenta, en su sentido moral, se habrán votado y se aceptará como un hecho que originalmente habrá rechazado con disgusto. Aquí hay muchas teorías que pueden explicar eso y que más adelante voy a explicar, porque hay muchas teorías ahora cognitivas recientes que pueden explicar por qué a una persona le pasan cosas como estas. La parte subrayada que sigue, una vez establecida la relación, pueden compartirse otras cosas, además del tono general de los sentimientos. Y empieza el tema de las ideas. Las ideas reales pueden ser transferidas de una mente a otra, como si fuera una telepatía. Y del mismo modo, la fuerza vital puede ser transmitida. Es decir, estos grupos, si son grupos no dignos, podrían robarnos también vitalidad. Es el hecho que explica ciertos tipos de curaciones espirituales, cuando esto es positivo, o enfermedades espirituales, cuando esto es negativo. Cuando se transmite la vitalidad etérica, es necesario que las personas implicadas estén en el campo magnético inmediato del otro. Si no, no se puede hacer una transferencia etérica. Y para estar en el campo magnético inmediato del otro, el otro tuvo que haber abierto la puerta. Pero cuando se trata de la fuerza astral, esto no es necesario. La transmisión es independiente del espacio-tiempo. Ahora estamos considerando el uso legítimo de esta fuerza para la curación, o para la enseñanza, o para el desarrollo de neófitos. Bien, ahora no estamos considerando el uso legítimo de esta fuerza porque está hablando de ataques. No estamos considerando el uso positivo, más bien estamos considerando el uso negativo. Bien, o para la enseñanza y el desarrollo de neófitos, por lo que no vamos a considerar el modus operandi en detalle, dice Dion Fortune. Ya se ha dicho lo suficiente para demostrar de qué manera funciona. A continuación pasamos a considerar los métodos prácticos para romper estas relaciones indeseables, indebidas, parásitas que podemos llegar a tener entonces con grupos o con personas específicas o con grupos a través de personas específicas. Y por si por alguna razón se desea interrumpir ese uso, ya sea de manera personal por la persona que ha despertado o por la ayuda de las personas que quieren a la persona que ha despertado y que tienen toda la intención de ayudarle. Seguimos con el siguiente párrafo. Para la visión astral, el vínculo telepático aparece como un rayo de luz para quienes pueden fluir en ese
conscientemente en ese nivel. Entonces, un cordón luminoso o alguna forma de pensamiento similar, pues en esta forma se suele formular la persona que realiza el vínculo magnético. Se ve como un rayo. Sin embargo, a veces sucede si el operador tiene un alto grado de iniciación que en lugar de conectar el rayo directamente con la persona con la que desea estar en contacto, formulará un animal astral. Ojo, si esta persona tiene mucho entrenamiento, en vez de rayo puede formular un animal astral al final del mismo. Ahorita les explico ese dibujo, el cual transferirá una pequeña parte de su propia conciencia. Esta forma animal se denomina observador. No actúa por iniciativa propia, a menos que sea atacado. Es decir, es un implante que ya está entonces metido en la casa de aquel que abrió la puerta y ya se instaló en alguna parte de allí. Ya no se necesita un rayo para que llegue entonces toda esta información. Entonces hay una comunicación magnética entre el animal y en este caso el detentador o la persona que trata de poseer o de tener influencia sobre la persona que ha sido ya dominada. Y a este animal se le llama observador. No actúa por iniciativa propia, todo lo que hace es lo que se le ordena que haya hecho, pero sabe defenderse. Cuando es atacado, inmediatamente saca las uñas y entonces en cuanto la persona o el grupo de personas tratan de ayudar a esta persona, que de alguna manera ya tiene un implante de este tipo, la persona pareciera que está en contra de sí misma, porque se revuelve y empieza de alguna manera a luchar contra los que tratan de ayudarle. Entonces, cuando es atacado, inmediatamente reacciona. Las formas de reacción que tiene el atacado pueden ser agresiones verbales, pueden ser comentarios fuera de lugar, pueden ser ataques o contraataques, pueden ser disuasiones, divisiones, diluciones. Hay un montón de, es muy parecido a los mecanismos de defensa de Freud. Con lo cual, entonces, la persona que trata de ayudar no puede hacerlo porque entonces este animal que está metido ahí todo lo disminuye, lo desvía, lo complica, lo diluye, lo pasa a otro tema que cambia el sentido de la información, se distrae, se cae, tira y se hace prácticamente imposible en los primeros estados de ayuda que esto puede ocurrir porque el animal está en el interior de esa persona. En ese momento en el que se defiende según la naturaleza de la especie que está hecho. El uso de un observador es para obtener un registro de lo que ocurre sin necesidad de concentrar la conciencia en ello. Cuando la sustancia psíquica del observador es reabsorbida por el adepto, éste se da cuenta del contenido de la conciencia del observador. Si fuera un adepto, la desventaja de este método reside en la vulnerabilidad del observador a los ataques psíquicos y en el hecho de que su proyector se ve afectado si es herido o desintegrado. Aquí entonces hay estas dos desventajas, porque entonces aquella cosa que fue sembrada puede ser herida o puede ser desintegrada, destruida o puede ser de alguna manera reformulada, desplasmada, etcétera. Y eso ocurre cuando las personas que ayudan a la persona que ha sido infiltrada o la persona que ha sido atacada tienen suficiente desarrollo para poder desmantelar a los observadores que tienen. La otra desventaja es la vulnerabilidad del propio observador que automáticamente se hace visible. Acuérdense que en este momento el atacante es invisible. El sujeto que está siendo parasitado no sabe que lo están atacando, mucho menos sabe que tiene un animal ahí metido. Y en cuanto lo sabe, pues por supuesto la persona automáticamente ya no va a ser tan fácil que pueda ser canibalizada por los atacantes. Entonces, con eso tenemos un punto muy importante en cuanto pasa la persona atacada de inconsciente de ser atacada a consciente de ser atacada. Eso es un cambio muy importante. Obvio, la persona que está consciente de ser atacada ya pone todas las luces, prende las luces y está continuamente tratando está alerta, porque sabe que puede de alguna manera ser atacado, a diferencia del que no lo sabe. Bueno, continuamos a tratar con una forma de pensamiento. Hay que tener siempre en cuenta que es el producto de la imaginación. Esa forma de pensamiento tiene masa, se ha creado como forma de pensamiento. Hay que recordar que en teosofía sabemos mucho de esto por las formas de pensamiento de Annie Besant y de Charles Peters, que incluso tienen las formas y incluso las formas que tienen las formas de pensamiento, y que no es en ningún sentido autoexistente. Lo que la imaginación ha hecho, esto es muy importante, lo que cualquier imaginación ha hecho, la imaginación puede deshacerlo. Lo hecho con imaginación se puede deshacer con imaginación. Si el creador de una forma de pensamiento la ha pensado para que exista imaginándola, también se puede pensar para que deje de existir
también imaginándola claramente e imaginarla estallando en 1000 fragmentos, es decir, puede incluso estallarla, o ardiendo en llamas, o disolviéndose en el agua y siendo absorbido por la tierra. Aquí nos da entonces John Fortune 4 formas a través de las cuales podemos defendernos de estas formas de pensamiento. Voy a repetir. Entonces, para que deje de existir, imaginando claramente, imaginarla estallando en 1000 fragmentos, es decir, la observamos, la observamos y ahora a través de nuestra imaginación la estallamos en 1000 fragmentos y luego expulsamos los fragmentos de nuestra estructura interior. Después ardiendo en llamas, después disolviéndola en agua y después siendo absorbida por la tierra. Lo que es pensado en la existencia por la imaginación puede ser pensado fuera de la existencia también por la imaginación. Entonces, el primer modelo de defensa importante es el modelo que tiene que ver con la imaginación, saber trabajar la imaginación. Y vamos a ver después un poco cómo se trabaja la imaginación, cómo podemos hacer entonces visualizaciones guiadas, primero a través de la mano de alguien que nos ayuda, luego hacerlo ya por cuenta propia, cómo podemos entonces tratar de nosotros mismos guiarnos para que nuestra imaginación pueda tener un margen de concentración muy importante y pueda ver con claridad los objetos que van a tratar de desintegrarse. Bueno, continuamos con lo que sigue. Si lo que se ha tomado por una forma de pensamiento resiste a la destrucción por este método, vamos a suponer que esa forma de pensamiento es más fuerte de lo que nosotros podemos hacer para destruirlo, probablemente se trate entonces ya no nada más de una forma de pensamiento, sino de un elemental artificial. Ahora bien, hay dos clases de elementales. Una clase se hace en su LED por invocación de la esencia elemental en una forma de pensamiento y la otra por la proyección de algo de la propia naturaleza del mago en ella. Es decir, uno es un elemental, entonces la naturaleza del mago ha proyectado sobre ese elemental de alguna manera eh, para utilizarlo y en el otro entonces, vamos a repetirlo, el primero se hace por ensuler, por la invocación de la esencia elemental, se invoca la esencia elemental en una forma de pensamiento. En esa forma de pensamiento se invoca la esencia de un elemental y la otra por proyección de algo en la propia naturaleza del mago en ella. Bueno, si está ensuciado por la esencia elemental, el uso del pentagrama servirá para desterrarlo, en el caso de que no haya podido disolverse por los 4 métodos anteriores servirá para cerrarlo. Pero si es del tipo que está ensuciado por la propia fuerza del mago, se debe utilizar otro método conocido como absorción. Vamos a empezar por el pentagrama o el pentagramón. Pentagramón, que acuérdense ustedes que es una especie de sello salomónico muy potente, muy poderoso, que tiene su forma de hacerse, que tiene su forma de dibujarse y que mentalmente tiene su forma de aplicarse. Entonces, el pentagrama es un instrumento muy poderoso para poder resolver cuando no se puede resolver a través de la propia imaginación, la creación. Entonces, de este observador, que en realidad es un elemental que ha sido de alguna manera programado y ha sido esclavizado para hacer la función que el mago haya decidido hacer o la persona que ha contratado al mago para que esto suceda. Porque en estos tiempos ni siquiera los magos son directamente los atacantes originales, sino son más bien otro tipo de intelectos que utilizan los servicios de estos magos a beneficio de ellos para darles cosas que a ellos les interesa y en realidad entonces lo que tenemos ahora es un montón de negociadores que con dinero o ciertas opciones pagan a estos magos para que hagan estas cosas. Y entonces hay que disolverlas y una de las maneras de disolverlas es la que estamos viendo aquí, que se puede hacer a través del pentagrama. Continuamos. Ahora bien, la absorción, que es el otro método, es un método del más alto nivel. Como ya lo comentó alguna vez Ángela cuando estábamos en estas clases, hay que entender que estos son cosas delicadas y muchas veces, aunque las está comentando eh, Dion Fortune y otros casi como si fuera cocinar papas fritas, en realidad es un tema bastante complejo. Y a veces hay que tener ayuda de personas que sepan hacerla o que sepan entonces conducirnos. El objetivo, recuerden, de estas clases es simplemente que sepamos que estas cosas pasan y que cuando estemos en una situación, ya sea porque estamos atendiendo a un familiar o a un amigo, a un cercano o a otro teósopo que está siendo atacado, tengamos los recursos para poder orientarlo. Y en otro sentido, en sentido y otro nivel, pues también para que nosotros mismos podamos ayudarnos y ayudar entonces a defendernos o a defender a otros.
Teniendo en cuenta esto, entonces, es como darnos cuenta de que pueden estar pasando cosas para que automáticamente nosotros podamos cerrarnos perfectamente y evitar el ser entonces esclavizados con esto. Ahora bien, vamos a ver de la absorción. Entonces, es un método de más alto nivel y su uso exitoso depende del estado de conciencia de la persona que lo utiliza. Tiene que ser una persona bastante desarrollada. Cada individuo debe decidir por sí mismo si en un caso determinado, en un momento dado, se encuentra en un estado adecuado para intentarlo. Entonces hay que checarse internamente. ¿Estoy listo? ¿Puedo hacerlo? Y aquí hay que hacer un proceso de entrenamiento o bien buscar ayuda. A menos que sea capaz de estabilizar sus vibraciones por completo y llegar a un estado de perfecta serenidad y libertad de todo sentido de esfuerzo, mejor que ni se meta. Entonces aquí nos da otro dato, que es el proceso de estabilización de las vibraciones, para que todas estén en un mismo contexto y en un mismo canal. Más adelante vamos a ver un poco más de este tema de estabilización. Sin embargo, describiremos el método en beneficio de quienes deseen probarlo, dice Dion Fortune. En la parte anterior les dije que luego les iba a explicar porque tenemos acá entonces un conglomerado de seres humanos que están mal. Los rayos, si nosotros empezamos a verlo con el esquema de Tyming, entonces aquí hay una gran dispersión y cada rayo en función de dónde están vibrando estas personas, pues están vibrando en rojo y en verde, que es el color del yo inferior. Aquí tenemos una familia pues más normal y entonces tenemos dentro de esa familia a una persona que brilla pues casi con un color búdico, otro que está con el color del yo superior, otro el yo superior un poco degradado, alguno en un verde, es decir, del yo inferior, pero más elevado, y aquí en un verde pues, más complicado. Obviamente eso es simplemente para que veamos que cada conglomerado va a tener un grado de dispersión vibracional. Y esta dispersión vibracional, si hay liderazgo del que tiene más luz, poco a poco entonces se hará una vibración que jalará hacia el azul o hacia el amarillo. Pero si llega un infiltrado que empieza a jalar hacia el rojo, pues este grupo se va obviamente a, a degradar. Bueno, continuamos. Vamos ahora con las armonizaciones. Armonizándose con la mediación del Cristo. Vamos a hablar entonces ahora de las ayudas que pueden establecerse para que esto pueda de alguna manera funcionar de una manera más eficiente. Entonces hay que armonizarse con algo que nos pueda ayudar a tener una vibración que nos pueda estabilizar. Y entonces, occidentalmente hablando, la mediación puede ser a través de la figura de Cristo. El adepto, tan pronto como está satisfecho de que sus propias vibraciones ya son estables, a través de las oraciones o de ponerse en manos del avatar que nosotros queramos, en el que creamos, en el que estemos, con el que estemos más familiarizados, que en este caso era Cristo, entonces podemos funcionar de esa manera. Procede a llamar ante su visión astral la imagen de la forma que pretende destruir. Aquí hay todo un tema que necesitamos analizar con mucho detalle. Hace un tiempo nosotros que hemos estado en búsqueda de este tipo de conocimiento, mi esposa y yo, fuimos a un monasterio con toda la intención de tratar de acercarnos a un método budista para aprender de él, pero el monje que estaba ahí nos dijo que nosotros no éramos completamente budistas y por lo tanto deberíamos estar en la religión en la que fuimos desarrollados o simplemente reflexionar en qué tipo de creencias nosotros hemos crecido familiarmente y todo, y evidentemente nos dijo que estábamos formados en el modelo cristiano y que podíamos utilizar al Cristo y que probablemente iba a ser mucho más eficiente nuestro entrenamiento en ese sentido, y así lo hicimos. Entonces, esto hay que verlo, entonces, quitar prejuicios en relación a lo que nosotros vamos leyendo muchas veces en ocultismo y entender que al final tenemos que agarrarnos de algo que esté más desarrollado que nosotros, algo en lo que podamos creer por simpatía, que ya lo ha expresado un poco aquí el Dion Fortune, y entonces en este caso, por eso nos está diciendo Dion Fortune que ponemos entonces la imagen del Cristo. Entonces se llama, de que sus propias vibraciones son estables, procede a llamar a su visión astral la imagen de la forma que se pretende destruir. Una vez que estamos ya vibrando o que nos hemos acostumbrado después de un entrenamiento relativamente corto o por lo menos medianamente corto, empezamos a entender que podemos ya acercarnos a la figura crística interna, al Cristo interno, y podemos estar durante un buen tiempo visualizando y estando en las manos de Él y podemos sentir su presencia, escuchar su presencia, sentir su luz, etcétera. Cuando hacemos eso, ahora sí, entonces podemos llamar en una visión astral a la imagen a la que se pretende destruir, destituir o degradar, lo que fuera. Lo ve claramente en todos sus detalles, la forma, hay que verla completamente.
Si no tenemos suficiente entrenamiento, la imagen va y viene o no tiene la nitidez necesaria, no nos metamos ahí. Pero si ya hicimos un buen entrenamiento, vamos a ver la forma con nitidez y se esfuerza por adivinar la naturaleza, si es un vehículo de malicia o de lujuria o de acción vampírica. Aquí nos pone entonces tres posibilidades: si es de malicia o si es de lujuria o de acción vampírica. Si es de lujuria, pues entendemos lo que es. Es entonces una inclinación casi eh, irresistible al sexo sucio o una acción vampírica. La acción vampírica es dejar nuestra energía vital, nuestra fuerza, nuestra vitalidad a un vampiro que llega a canibalizarnos. Incluso pueden ser mezclados, ya lo veremos un poco más adelante, cuando nuestros cuerpos son vendidos a brujos que van a tratar de utilizarnos para tratar de extraer a través de la lujuria. Van a tratar de extraer nuestra propia vitalidad, etcétera, o si es simple malicia, malos pensamientos, todo lo que nos pueda acercar a una vibración que es exactamente contraria a la vibración que hemos alcanzado al estar con la figura del Cristo interno. Estas son las tres más comunes y casi con seguridad puede asignarse una u de otra clase. Una vez discernido el tipo de fuerza con la que se está tratando, qué es lo que nos metieron ahí o que le metieron al que estamos ayudando, se procede a meditar en su opuesto. Hay que hacer aquí entonces un poco de lo que hacía Hegel con la dialéctica, de la antítesis. ¿Qué es lo opuesto de eso que está ahí? Del sexo sucio, pues el sexo limpio. Del vampiro, del que llega a robarnos energía, pues el altruista que llega a compartirnos energía. Hay que buscar lo opuesto, concentrándonos en la pureza y el desinterés si la fuerza es lujuriosa, en la compasión y el amor si es malicio, y en Dios como creador de Cristo, el sustentador de toda vida si es vampirismo. Voy a repetir. Una vez discernido el tipo de fuerza con la que se está tratando, se procede a meditar en su opuesto, concentrándose en pureza y desinterés, si es lujuria. Ser puro y desinteresado, entonces vamos por el camino medio y no le hacemos caso a la opción lujuriosa. En la compasión y el amor, si es malicia, y en el Cristo como creador y sustentador, o en el Cristo uno, en la fuerza una, lo que se llama el Altísimo o el Omnipotente, que sería Cristo, el Altísimo, que es el Dios sin forma, el Dios de luz. Entonces, si, concentrándose, si el tema es de vampirismo. Bueno, continúa esta meditación hasta que se siente impregnado de la cualidad sobre la cual se está meditando. Continuar esta meditación hasta que se sienta uno impregnado por la cualidad sobre la cual se está meditando, hasta que se siente tan imbuido de pureza y desinterés que la lujuria no le hace sentir más que compasión. En vez de que la lujuria nos atraiga, ahora la relación que tenemos hacia la lujuria es de compasión. La malicia no le hace sentir más que compasión. Y con respecto al vampirismo, está tan seguro de que la vida está tan oculta con Cristo, en Dios, que con gusto dejaría al vampiro terminar su comida en paz si pudiera evitarlo. De hecho, el adepto que se propone hacer una absorción mágica debe llegar al punto en el que se ha dado cuenta claramente de la nulidad del mal que se propone absorber, porque ya no le hace daño, ya no es kriptonita para él, y no tiene más sentimiento hacia él que la compasión por un ignorante que cree que puede obtener algún bien para sí mismo de esta manera. Desea elevar, educar y liberar al alma descarriada de su esclavitud. El deseo, esa es la compasión, de elevar a esa alma descarriada que trata de atacarnos y que trata de matarnos, y lo que hacemos entonces es ver hacia ella un deseo de elevación, ojalá se eleve, se pueda estar educada y se pueda liberar de esos pensamientos y de esa manera descargarse de su propia esclavitud, hasta que no haya llegado al punto de no tener más sentimiento que éste hacia su perseguidor. No es seguro que intente la absorción. Si no se puede hacer eso, mejor que ni se meta, no nos metamos. Porque si surge el menor sentimiento de venganza o el menor sentimiento oscuro, pues al revés, eso nos va entonces a perjudicar. Tenemos esto entonces que estar con una coraza muy fuerte por lo menos en este punto que estamos analizando hasta acá. Bueno, seguimos. Tras asegurarse de que está preparado para el intento, procede a traer la forma pensamiento hacia sí, tirando de la cuerda plateada que la conecta a su plexo solar. Repito,
tras asegurarse de que está preparado para intentar esta famosa absorción, procede a atraer la forma de pensamiento que ya hemos detectado hacia sí, tirando de la cuerda plateada que la conecta a su plexo solar. Si es una fuerza de pensamiento vampírico, o abriendo su aura hacia ella y envolviéndola si es uno de los otros dos tipos. La absorbemos literalmente, pero una vez que estamos cristalizados en la luz. Este proceso debe hacerse de forma lenta y gradual, tardando unos minutos en hacerlo. Si se hace de forma repentina, el adepto puede no ser capaz de mantener sus vibraciones estables y entonces se va a contagiar. Y entonces se encontrará realmente en una situación muy complicada. Ante todo, entonces, es estar vigilando que la vibración sea una vibración de luz tan elevada que sea prácticamente imposible que aquello que quiere perjudicarnos se pueda salir con la suya. Cuando la forma de pensamiento es absorbida por esta persona que está vibrando a una frecuencia muy elevada y muy concentrado en eso, el adepto sentirá una reacción en su propia naturaleza correspondiente al tipo de forma, pensamiento. Si es una fuerza de lujuria, sentirá que surge en él el deseo. Si es una fuerza malévola, sentirá ira. Y si es la de un vampiro, sentirá sed de sangre. Debe superar inmediatamente este sentimiento y volver a su mediación en la cualidad opuesta, manteniéndola hasta que sus vibraciones vuelvan a estar totalmente armonizadas. Entonces sabrá que la fuerza del mal ha sido neutralizada y que hay mucho menos mal en el mundo gracias a esta absorción que la persona, a través de mucho entrenamiento, ha procurado. Inmediatamente sentirá un gran acceso de vigor y una sensación de poder espiritual, como si pudiera decir a una montaña: tírate al mar y se hará. Esta es la sensación de exaltación y poder espiritual la que le indica que el trabajo ha sido exitoso. Todavía es aconsejable repetir la meditación a intervalos durante 2 o 3 días, en caso de que otra forma de pensamiento sea formulada y enviada después de la primera, para estar atacando por goteo a la persona que ya está ayudando a otra persona que está en una situación de necesidad. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. Hasta acá. Muchísimas gracias a todos por su atención y voy a dejar de compartir para dejar esto entonces